De lo único que se puede tener certeza en la Argentina de estos días es en la capacidad de Cristina para sorprender y en la capacidad de Cristina para ser protagónica. Las dos cosas ha demostrado en estos días. Su capacidad de ser protagónica, incluso haciendo que hasta el banquillo de los acusados en un juicio por una causa espantosa pueda ser el escenario magnífico donde mostrarse en un rol protagónico. Y también esa capacidad de tomar por sorpresa. Ningún otro dirigente tiene la capacidad que ha demostrado Cristina Fernández de Kirchner para sorprender con cada una de sus jugadas. Y ese es el tema principal en este tiempo. Más allá del juicio que comenzó, más importante todavía es debatir qué significa verdaderamente que la fórmula electoral esté encabezada por Alberto Fernández y tenga en segundo lugar, o sea, subordinada a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa eso? Por lo pronto, de lo que podemos estar seguros es que ese anuncio resultó sorpresivo y sorprendente. O sea, sorpresivo porque no se esperaba en ese momento y sorprendente porque no se esperaba en esa forma. Nadie esperaba que el sábado a la mañana apareciera semejante anuncio y nadie esperaba tampoco que el anuncio fuese una postulación tan extraña. Se esperaba que Cristina asumiera la candidatura o desistiera de ella, pero no que la asumiera de esa forma tan rara, que fuese candidata pero no a presidenta, sino a vicepresidenta. Lo que hizo Cristina fue sorpresivo y fue sorprendente, y toda jugada sorpresiva y sorprendente tiene como primer efecto, inexorablemente, generar la sensación de que se trata de una genialidad, de que se trata de una obra maestra de la estrategia política. Pero eso es lo que se genera siempre, necesariamente, cuando un anuncio resulta sorpresivo y sorprendente. No quiere decir que lo sea en realidad. El tiempo y los efectos que esa jugada finalmente tenga en la realidad demostrarán si fue efectivamente una obra maestra de la estrategia política, una genialidad, o si fue una defecio, incluso. A eso lo va a decir el tiempo y los efectos que esta jugada de Cristina Kirchner tengan en la realidad. Entonces, de momento lo que sabemos es que se trataba de algo inesperado y por ende lo que se debe hacer antes que nada es calibrar el significado. ¿Por qué es una fórmula rara? Bueno, es una fórmula rara, la novedad de esta fórmula está precisamente en que el que va a la cabeza, o sea, el que teóricamente tendría el poder, no es el que tiene los votos. En una democracia, los votos son el poder. Por lo tanto, el dueño de los votos es naturalmente y efectivamente el dueño del poder. En toda fórmula, lo que se ve es eso. El dueño del poder en tal partido, en tal movimiento, en tal coalición, es el que encabeza la fórmula. O sea, el dueño de los votos que tiene tal partido, tal fuerza política o tal coalición, es quien encabeza la lista. Eso es lo natural. Por eso sorprende y desconcierta si una fórmula no responde a ese orden. Si en una fórmula quien es la cabeza, o sea, quien supuestamente es el dueño principal de los votos, no lo es. Y quien aparece subordinado a esa supuesta jefatura es en realidad el dueño del poder, porque es en realidad el dueño de los votos. Lo antinatural de la fórmula presentada por Cristina es que Alberto Fernández no es el dueño de los votos, o sea, no es el dueño del poder que tiene el kirchnerismo. El dueño de los votos
y el dueño del poder es la dueña de los votos y del poder, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué implica? Que en una fórmula, o posiblemente en un gobierno, si esa fórmula resulta ganadora, quien está a la cabeza no es el dueño del poder, sino que el dueño del poder está institucionalmente como un subordinado. ¿Qué implica esa anormalidad? Bueno, acá uno tiene, para entenderlo, que mirar en la historia, porque esto es un hecho repetido, esto no es un hecho absolutamente novedoso, el mundo está plagado de casos como este, y en algunos casos se trata de lo que yo llamo testaferrato político. Pongo este rostro, pero es un testaferro mío, que soy el que verdaderamente tengo el poder. Y en otros casos es legítimo, en algunos casos sale bien, en otros casos sale terriblemente mal. El primer ejemplo que se vino a la cabeza de los argentinos cuando encontraron esta anomalía en la fórmula presentada por Cristina es el caso Cámpora-Perón, ¿no? La fórmula que fue presentada como Cámpora al gobierno y Perón al poder. La fórmula era anormal en el sentido que quien iba a estar en la presidencia no iba a ser el dueño del poder, pero el eslogan que presentaba la fórmula sinceraba, ¿no? El propio partido que hacía esa postulación la hacía diciendo Cámpora al gobierno, Perón al poder, o sea, la jugada era explícita. Y eso no es este caso. En este caso, Cristina es como que le ha cedido, le ha traspasado, le da a Alberto Fernández el poder. Entonces uno tiene que mirar todos los casos al respecto y en principio lo que descubre que se da en democracias y en autoritarismos. En autoritarismos, por ejemplo, los casos son lisa y llanamente de testaferratos de poder. Es cuando el dictador quiere tener una máscara de institucionalidad. Fue el caso del general Francisco Franco, dictador de España, cuando puso de presidente al almirante Luis Carrero Blanco, aquel que fue asesinado en un atentado perpetrado por ETA, con una bomba bajo la calzada en la calle Coelho Blanco, que todos los días a las 8:00 de la mañana pasaba por ahí para ir a misa, el presidente del gobierno español. Bueno, Carrero Blanco era un dócil testaferro político del verdadero dueño del poder en esa dictadura, que era Francisco Franco, pero en esquemas distintos, de no dictaduras lisa y llana, uno encuentra jugadas de este tipo donde el testaferro político es dócil y jugadas donde el testaferro político se niega a ser testaferro político y termina rebelándose porque tiene una fuerte personalidad, porque es un dirigente inteligente, porque tiene peso propio. En los casos de docilidad en testaferrato político, uno puede decir Vladimir Putin y Dmitry Medvedev. Cuando Putin se encontró con la imposibilidad constitucional de reelegirse una vez más como presidente, en la estructura institucional de Rusia, el presidente tiene todo el poder y el primer ministro es una suerte de vicepresidente, o sea, un subordinado al presidente. Cuando la Constitución se lo impidió, él puso a Dmitry Medvedev, un hombre de su más extrema confianza. Medvedev fue presidente y Putin, supuestamente su subordinado. Rusia entera y el resto del mundo sabían que el verdadero dueño del poder, el que decidía todo, era Vladimir Putin, aunque el presidente se llamara Dmitry Medvedev. Hay muchos casos así. Hoy por hoy hay uno muy claro en Italia. En Italia el primer ministro, o sea, el supuesto jefe de gobierno, o sea, el supuesto dueño del poder, se llama Giuseppe Conte, pero el verdadero dueño del poder, y ni siquiera lo oculta mucho, ni siquiera lo disimula, es Matteo Salvini, que es el viceprimer ministro. Además, el que está siempre en el centro del escenario político es Salvini, ¿no? Quien se supone que es el que detenta el poder, el primer ministro Giuseppe Conte. Y uno podría poner muchos ejemplos más, algunos con final muy trágicos, como fue en la década del 90, el caso de Raúl Cubas Grau, que fue el testaferro político del dueño de aquellos votos, que era el general Lino Oviedo, que por un problema judicial no podía ser candidato. Aquel caso de testaferrato político terminó horriblemente mal. Hay otros casos
en los cuales el ungido presidente por el verdadero dueño del poder se niega a ser un testaferro político. Es el caso de Juan Manuel Santos en Colombia. Juan Manuel Santos ganó la elección, pero el dueño de los votos era Álvaro Uribe. Álvaro Uribe quiso manejar como un títere al presidente Santos y el presidente Santos no se dejó manejar. Por eso sus 2 mandatos consistieron fundamentalmente en pelearse con quien había sido su mentor, con Álvaro Uribe, y en arrebatarle el poder. Bueno, fue el mismo caso de Néstor Kirchner con Duhalde. Duhalde quiso ser el dueño del gobierno de Kirchner porque Kirchner llegó al poder con los votos de Duhalde, pero cuando Duhalde quiso manejarlo, Kirchner no se lo permitió. Lo que logró Kirchner fue absorberle totalmente el poder a Duhalde, lo vació de poder, se adueñó después de esos votos que primero habían sido prestados. Otro ejemplo claro de lo mal que puede terminar un caso si el presidente que llegó a ese cargo con los votos de otros decide rebelarse, es el que se está viviendo en Ecuador. Lenín Moreno no hubiera ganado nunca la elección si no hubiera sido el candidato de Rafael Correa, que era el verdadero dueño de los votos. Pero cuando Rafael Correa quiso manejar su gobierno a control remoto desde Bruselas, donde se fue a vivir con su esposa belga, Lenín Moreno, el nuevo presidente, no quiso ser el títere de Rafael Correa, y ahí está todavía Ecuador en la trifulca cotidiana de la política, que es la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa. ¿Cuál va a ser el caso de Alberto Fernández? Bueno, yo no creo que sea un títere dócil, no va a ser un Giuseppe Conte, no va a ser un Dmitry Medvedev, porque Alberto Fernández es un tipo de una personalidad muy fuerte, es un tipo muy inteligente, con una formación muy sólida, ¿no? Y es difícil imaginarlo como un títere. Pero la pregunta pasa a ser entonces cómo va a ser esa relación, porque uno no puede imaginar que Cristina vaya a hacer lo que hizo Mandela con Thabo Mbeki. Cuando Mandela cumplió su primer mandato, aunque le quedaba la posibilidad de una reelección, se negó a hacerla, se retiró, ungió como candidato de su partido, el Congreso Nacional Africano, a Thabo Mbeki, para muchos desconocido, pero el dueño de los votos era Mandela, ¿no? Y para sorpresa de algunos, cuando Thabo Mbeki se hizo presidente, Mandela nunca intentó influir sobre su gobierno. Realmente lo dejó gobernar, realmente se apartó. No parece esa la naturaleza de Cristina. La naturaleza de Cristina parece ser la de retener el poder, la de ser subordinada solo a Néstor Kirchner. Por lo tanto, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, nunca más subordinada de nadie. ¿Cómo serían entonces los efectos de un gobierno así? Es un gran interrogante de lo que podemos estar seguros. Por estos días es que el gesto de Cristina, o la jugada de Cristina, por lo menos muestra que Cristina atendió a una realidad que tiene su liderazgo. Hasta acá tanto Cristina como Macri venían viendo los votos propios que tienen, que son más que los que tienen el resto de los dirigentes, pero también es mucho mayor a la del resto de los dirigentes el rechazo que ambos tienen. Ambos son rechazados por una mayoría contundente de argentinos. Este gesto de Cristina, bien o mal, después lo dirá la realidad, por lo menos toma en cuenta ese rechazo generalizado. ¿Macri hará algo por el estilo? ¿Hará una jugada que muestre, que tome en cuenta también que la mayoría de los argentinos lo rechazan? Porque él tiene el mismo problema de Cristina. Bien o mal, Cristina atendió ese tema. Bien o mal, no sé, lo dirá la realidad después. ¿Hará algo Macri en consecuencia? Porque Macri además tiene una debilidad mayor de Cristina. Cristina es la verdadera dueña de los votos. Macri ni siquiera eso. Por eso todo el tiempo tiene que estar aclarando que el candidato es él y no María Eugenia Vidal. Al país también le toca dilucidar el significado de que una candidata con esa fortaleza, aunque sea candidata a vicepresidente, pero con ese músculo electoral, esté sentada en el banquillo de los acusados. Por lo pronto, lo que uno puede decir es que
La feligresía que sigue a Cristina acepta cualquier cosa. Cristina le puede decir que tienen que votar a Alberto Fernández como presidente, o le podrían haber dicho que tienen que votar a cualquier otro como presidente, que si lo dice ella, para su feligresía va a ser una genialidad. Le dijo, un día tienen que aceptar a Milani como jefe del ejército, aunque sea torturador y genocida, y lo aceptaron, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo de ella en su núcleo nunca encuentra ningún tipo de objeción, y en ese núcleo de apoyo, en algún momento tendrá que entrar el siguiente razonamiento: más allá de que la justicia argentina es deplorable, más allá de que el juez Bonadío tiene un lado oscuro verdaderamente denso, más allá de las ambivalencias y las turbiedades, si existe esa palabra, del fiscal Stornelli, con todas las operaciones que incluso puede estar realizando el gobierno de Macri dentro de la justicia, hay algo que está fuera de duda. Funcionó la más grande maquinaria de corrupción en la Argentina durante el gobierno kirchnerista. Por lo tanto, este juicio tiene solo dos posibilidades: o demuestra que Cristina fue parte de esa corrupción siendo cómplice y luego siendo jefa, o demuestra que Cristina era tan estúpida que todo eso ocurría al lado de ella sin que ella se dé cuenta. Solo dos alternativas, no hay una tercera. Hasta la próxima página.